Bien, pues vamos a comenzar precisamente ya hablando en serio del estado constructo, ¿sí? Como pueden ver ya ahí en pantalla. Y para esto, pues es muy necesario comentar algunos detalles acerca de, eh, pues todas estas, ya lo habíamos comentado en clases anteriores, de hecho la clase pasada también lo habíamos dicho o mencionado de esa, vaya, la introducción, ¿no? Entonces, después de esa introducción pasada, pues hay que comentar ya bien los detalles de este estado. Recordemos, recapitulemos o comentemos de nueva cuenta ciertas cosas. Eh, esta lengua no es la única que tiene este estado. Se da mucho en las semíticas, bueno, se da principalmente en las lenguas semíticas, no en todas. Se da también en la lengua celta, una cosa muy curiosa, y prácticamente nada más se da así. Pero, ¿qué es el estado constructo? Recordemos, el estado constructo, como su etimología lo indica en latín, status, una condición, un nivel, una estabilidad, bueno, estabilidad entre comillas, porque pues hemos visto ya que existe el otro par, ¿no? El estado absoluto, ¿sí? Entonces, el estado absoluto es el que sí es estable. Por eso se le llama así, estado absoluto, que equivale en, en lenguas que tengan casos al nominativo. O simplemente, en español, equivaldría ese estado absoluto a simplemente la enumeración o el nombramiento, pues, de las palabras, y que puede formar el sujeto dentro de una frase. El estado constructo, como también repito, constructus, el nombre lo indica también, pierde esa estabilidad, la tiene, pero ya vamos a ver por qué sí la tiene a veces y por qué no. Eso lo iremos viendo paulatinamente. Esta, repito, es la primera clase, sí, la primera, eh, del estado constructo como tal, y tendríamos que revisar en varias todas estas inestabilidades que se van a ir encontrando. Entonces, eh, es una construcción que nos remite a lo siguiente, o que deriva de lo siguiente. La palabra eh, hebrea para este estado es, como pueden ver en la parte superior, smihut. Smihut, con Sheba. Bueno, por si no la vieron aquí, ahí en la parte inferior derecha se puede ver smihut con Sheba, con Hirek Yoden Mem y con Shureken Kaf. Esto ya nos remite también a entenderlo como un sustantivo femenino abstracto. ¿Por qué? Porque la palabra smihut significa grosor, ¿sí? Grosor, espesor. Y tiene mucho sentido que se le llame así en hebreo. Recordemos, el hebreo bíblico o clásico, como lo quieran llamar, bueno, de este que estamos estudiando, claro está. Eh, Hemos dicho ya en varias ocasiones que no tiene un léxico o no tuvo un léxico muy profundo por razones ya comentadas, lógicas. Entonces, como no había una catalogación de esto de estado constructo, que ya es realmente una palabra o una relación muy nueva, bueno, nueva entre comillas, porque sí existe status constructus, pero esto es por la Mishnah,
¿sí? Previo a eso, se decía que existía una relación de smihut, estado constructo dicho en hebreo. ¿Por qué? Porque la frase, la palabra, pues, a través de la carencia de una preposición, como podemos ver ahí en primer punto, ya que no había una preposición de, nunca, no hubo esa preposición de posesiva, no la hubo, por la naturaleza de la lengua. Repito, derivado de su propio origen semítico, ¿sí? No hay esa preposición, no hubo, y la hay ya en hebreo moderno. Si escuchan que es que si hay una preposición de en hebreo, correcto, en hebreo moderno la hay, es el shel, shin con segol y lamed, ok, dice shel, es la preposición de, pero en moderno. No la van a encontrar en hebreo, en este hebreo que estamos estudiando. Además, y con ello, como sí existe en hebreo moderno, pues no se da el estado constructo ni el estado absoluto, simplemente se da una relación de sintaxis moderna, siendo una lengua idem moderna, ¿sí? Ahora, como la preposición de exige, o por lógica, necesita o precisa de una relación de genitivo o cadena constructa, entonces a eso se debe que tiene este nombre de smihut, porque se une una palabra con otra, no gráficamente, a veces, sino se une a través de la prosodia y se une a través de la fonética. Se fusionan, pues. Les había comentado ya que esta cadena constructa en la clase pasada, la cadena constructa máximo puede ser de 4 elementos. Y es muy raro, ¿eh? No es algo común para nada ver una cadena de tantos elementos. Entonces, y eso es por lógica, no es una cosa rara del hebreo, pasa también en muchas lenguas, sí, bueno, que yo sepa, en inglés, en las lenguas romances, en lenguas germánicas, sucede del mismo modo, y sobre todo en las germánicas o eslavas, pues donde hay casos, sí, pero bueno, ese es otro asunto. Ahora, ¿cómo se hace para indicar esa cadena constructa si no hay preposición de? Bueno, como puede ver, el tercer punto dice ahí, esta relación se expresa generalmente con la omisión de determinación en primer término regente. ¿Sí? ¿Qué es todo eso? Bueno, tenemos, por ejemplo, no sé, la casa del anciano. ¿Sí? Uno pensaría, la casa, pues ya hemos visto este tipo de frases o de elementos, entonces sería habayit, habayit. Pero no hay de. Bueno, ok, ahorita hacemos un paréntesis con esa de y del anciano, el anciano, entonces sería hasaken, habayit hasaken. Pero decíamos la clase pasada, también, fíjense, la casa del anciano, dice aquí, se expresa generalmente con la omisión de determinación en el primer término, ¿sale? Entonces le quito el artículo a Bajit y nada más queda Bajit Hasaken. Hasta ahí todo sería paz y tranquilidad. El detalle es que las palabras en muchos casos por esa fusión prosódica, bueno, fonética y a la vez prosódica, por esa fusión no gráfica, desde luego, o escrita, eh, al fusionarse en hebreo va a ocurrir que necesita de cambios, ya sea vocálicos o de acentuación, como dice en el cuarto punto. La consecuencia va a ser, por naturaleza, que al fusionarse se producen, se pronuncian, pues, de una manera más rápida, y eso es muy normal,
y al pronunciarse de manera más acelerada, bueno, rápida, es muy natural que las vocales y el acento cambien, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, por si no quedara claro, en un ejemplo en español. Lápiz, ¿cuál es el plural? Lápices, ¿sí? El acento se movió. No, no se movió, pues sigue en la A. Sí sigue en la A, pero la palabra ya es esdrújula, cuando era grave, ¿sí? Lápiz singular, lápices plural. Entonces, pueden ver cómo esto no es exclusivo del hebreo. De esa manera va a ocurrir en esta lengua, ¿sí? Van a suceder cambios de distinta, bueno, en español suceden los cambios sobre todo con acentuación. En hebreo va a haber un cambio tanto de, repito e insisto, tanto de vocal como de acento. Dice ahí mismo en el cuarto punto, ¿se cambia la acentuación o la elongación? ¿Qué es eso? La prolongación, la longitud, pues, del acento, ¿sí? O más bien, no la pronunciación del acento, de la vocal, ¿sí? Se va a reducir. Esa es la norma, por lógica, ¿sí? Si estamos hablando de que se pronuncia de una sola, bueno, más rápido, eso implica, desde luego, que la vocal se reduce, ¿sí? Entonces, para esta situación, hay que recordar, bueno, antes de pasar a este caso, caray, ya me lo moví. Este es el punto, ¿sí? Ahorita vamos a estar jugando con estas, ¿sí? Voy a ir cambiando. Esta gráfica, pues ya se las había compartido antes, es de mi libro, el Compendio de Gramática Hebrea, pero allí podemos ver, y ahorita vamos a estar regresando a esta gráfica, esta tabla, cuáles son desde la más pequeña hasta la más larga. Va a haber gramáticos que le dicen típicamente largas, así les dicen, típicamente largas, o característicamente largas, u otros más modernos les dicen simplemente, y aunque parezca muy burdo, pero así les pusieron, muy largas. Como que ese nombre es muy incompleto, ¿no? Inadecuado, pero bueno. Yo prefiero el término de característicamente largas porque, ¿por qué característicamente? Porque es cuando podemos lo considero más adecuado porque son pocas, afortunadamente, las que son más largas, ajá, y se puede ver, se puede notar esa extensión, ¿sí? Bueno, del lado izquierdo tenemos las semivocales, ¿sí? Las semivocales van a distinguirse, como lo indica allí, porque se utilizan con guturales, siempre, ¿sí? Vayan anotando todo esto. Las semivocales compuestas solo van a estar en guturales, pero no en todas. En Aleph, en Ayin, principalmente, en He, en Het y nada más. ¿Y el Resh no? No, en Resh no sucede así. Semivocales compuestas. Luego sigue la semivocal simple, el Shva. Podría surgir la duda de, a ver, ¿cómo que Shva? Si no, Shva es ausencia de vocal. Sí, es ausencia de vocal siempre y cuando no esté, bueno, recuerden esa regla de los Shevayot. Ajá. Si hay dos Shevayot, bueno, dos Sheva juntos, uno de ellos se va a pronunciar. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? Bueno, ya ustedes recordarán. Entonces es ahí cuando entra esto de, si ya se pronuncia como una esa tiene dos características. Es corta, por lógica, es corta, porque apenas si se escucha. De hecho, aquí lo indiqué, en la parte azul dice hasta arriba, tabla de las Nekudot. Bueno, Nekudot para que se escuche más el término en español, ¿no? O hispanizado, por decirlo así.
pero abajo, bueno, perdón, hasta arriba, que dice en hebreo Smihut 1, Nekudot, ya no le puse, ¿sí? Esa E porque ya es más eh, ausencia de vocal. Nekudot, Nekudot, Nekudot. Entonces, ahí sí es semivocal o es ausencia de vocal. Sin duda ahí es ausencia de vocal, ¿sí? Porque es Nekudot, por eso la puse así. Bueno, pueden ver además, regresando a la parte izquierda, en la clase. Clase se refiere a clase A, y en esa clase A, desde luego que está Patajatuf, ¿sí? Como también se le conoce, Patajatuf a la compuesta, ¿sí? Semivocal compuesta. Patajatuf, que puede ser un Sheba, o nos vamos hasta la pura, que puede ser un pataj simple, o puede ser convertirse ya en un kametz de grados distintos. Poco a poco. Vamos a ir viendo esto poco a poco. De clase E o de clase I es la misma, porque ahí está englobado el Segol Hatuf, o Shiva también, o Segol simplemente, y de ahí asciende a Hirek, y el Hirek asciende a Tzere, y el Tzere asciende a Hirek Yot, y el Hirek Yot asciende a Tzere Yot. Sí. Y de clase OU, respectivamente, aquí es Kametz Hatuf, recordando, paréntesis, recordando que Kametz Hatuf normalmente se va a pronunciar como O, ¿sí? O sorda, O, O. Uh-huh. Enseguida está Sheba también, o vean, justamente están representados con letra latina con una O. Uh-huh. Enseguida en vocal pura está como un kibutz. Uh-huh. El kibutz asciende a un jolam incompleto, el jolam incompleto a un shurek y el shurek a un jolam completo. Esa es la síntesis. Bueno, entonces, todo esto hay que irlo reconociendo poco a poco en los cambios que van a sufrir las vocales dentro de una palabra cuando haya una relación de estado constructo. Decíamos en la clase pasada, a veces, esas serían las primeras palabras que vamos a ver la próxima clase, esta no, porque va a ser demasiada información ahorita. Las primeras palabras que veríamos con cambio de estado absoluto serían precisamente las que no cambian. Y no cambian porque ya tienen vocales reducidas de por sí. Entonces, ¿cómo van a reducir algo que ya está reducido? No se puede, no son matemáticas, ¿sí? Que sea -1, -2, no, pues no se puede, ¿sí? Entonces, esta es la clave, por eso hasta está con tonos de lo más oscuro a lo más claro, ¿sí? Las más largas entonces, o característicamente largas, van a ser Tzereyot y Jolam completo. Y esto implica que no van a ver, ¿sí? No van a ver un estado constructo con Jolam completo, ni con Tzereyot en singular. No lo van a ver. Ajá. Entonces, esta tabla ya téngala así a la mano, así como no sé, una calculadora o algo así, ya ténganla a la mano para poder hacer esos cambios. Esos cambios los iremos, insisto, comentando poco a poco, ¿sí? Como dice ahí, hasta arriba, hasta arriba. Esta, insisto, es Smihut Ahat, o sea, uno. ¿Mm? Vamos a ir poco a poco, así como palitos uno, palitos dos, Han Kinder, igual, ¿sí? Poco a poco, asimilando todo esto para llegar a buen fin en la cuestión de la relación constructa, ¿sí? Esa relación, entonces, hay que construirla, pero entendiendo sus elementos. Antes de esto, hay que irnos un poco más atrás aquí con
algunos ejemplos. Vean, tenemos allí Melech Ha'ir. Melech Ha'ir. Este Melech Ha'ir significa el rey de la ciudad. ¿Sí? El rey de la ciudad. Melech Ha'ir. Entonces, podemos notar ya aquí que se omitió el artículo. No hay. Ajá. Y estoy diciendo el rey de la ciudad. Hamelech Ha'ir. Es decir, este va a ser el sustantivo principal o primario o regente, porque rige, gobierna la cadena. Él es el que tiene la preposición de. Bueno, para nosotros, en español, a eso me refiero, porque van a decir dónde está. Pero ya traducido, ya en la traducción, ese es el que va a tener siempre la preposición de implícita y los cambios vocálicos respectivos o de acento. ¿Sí? Pero resulta que muchas palabras seguladas, ya veremos cuándo sí, cuándo no, pero muchas palabras seguladas van a sufrir, perdón, no van a sufrir el cambio de acentuación. Pues yo no le veo ningún cambio aquí. Es correcto, porque las palabras seguladas, perdón, son siempre, bueno, ya lo veremos, insisto, en qué casos particulares van a sufrir de cambio de acentuación, pero por lo regular, el acento lo conservan, ¿sí? Lo conservan o hay ciertas circunstancias donde sí va a haber un cambio también de vocal, ¿sí? También va a haber un cambio de vocal. Claro, y por cierto, los cambios de vocal no tienen que ver con un cambio de clase. Ve que decía hace rato, clase A, clase EI y clase O, ¿sí? No pueden saltar, tienen que estar dentro de la misma clase para hacer ese cambio ese cambio de estado. Entonces, no se les olvide, el regente pierde el artículo, ¿sí? Ahora vean el segundo ejemplo. Ben Hamelech. Ben Hamelech sería el hijo del rey, ¿sí? Entonces, bien, el hijo, no hay artículo, ¿sí? Este es el regente, Ben. Pero cuidado, aquí sí ya hubo un cambio. La palabra debe llevar seré. ¿Cómo se dice hijo? Ben. Ah, sí, pues todo el mundo, ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, en todo el mundo, ¿no? Ustedes que están estudiando hebreo, pues ya saben que hijo es Ben. Pero si no lo han olvidado, Ben, la palabra Ben, se escribe con seré. Y vean lo que le pasó. Ya tiene un segol. Esta palabra no es segolada. Las palabras segoladas, por cierto, las palabras segoladas son segoladas en su estado absoluto, ¿sí? Pero en el estado constructo, en la mayoría de los casos, insisto, pueden conservar esos dos segol, en ciertos casos no. Ya veremos, insisto, por qué después, ahorita paso uno, nivel uno. Pero y además, esta palabra, por ejemplo, no puede ser segolada, por lo que acabo de decir. Ben, me refiero. Ben. ¿Sí? Tiene su seré. Y una palabra con seré es una palabra con seré. Y además esta es monosilábica. Y como es monosilábica, fíjense, como es monosilábica y estoy haciendo una relación de genitivo o una cadena constructa,
¿A qué suena cadena? ¿A qué tengo que enlazar? Entonces, ya modifiqué la vocal y le añado un makef. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Añado el makef respectivo junto a el artículo de hijo del rey. Y vean cómo el segundo, el elemento regido o término regido, no se afecta. ¿Sí? Se queda intacto. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, bueno, ya empezamos a ver, desde el primer ejemplo no pasó nada, todo tranquilo, paz y felicidad. El segundo ejemplo, pues ya hay que poner un makef, que ya hay que cambiar la vocal, porque ya para que eufónicamente tenga sentido. Ben Hamelech. Vean, no hice pausa. Ben Hamelech. Por el makef y por el cambio de tzeré a segul. Se redujo. Si ven su gráfica, esta, bueno, ahorita regresamos a esa, porque les digo, vamos a estar cambia y cambia. Ahorita no lo hago porque se va a ver ahí las flechas y todo esto. Eh, pueden ir ustedes observando esos cambios. En el tercer ejemplo, dice la palabra, y ahí sí ya hubo cambios drásticos, la palabra de la mujer. La palabra de la mujer. ¿Qué ocurre aquí? Que volvemos a tener esta misma circunstancia. No hay artículo determinado, ¿sí? Ahí está. Este es mi regente, la palabra. Y claro, como es davar, es palabra bisilábica, davar, entonces no hay makef, ¿sí? Ahí está completo. El elemento regido o término regido, haisha, no se afectó, ahí está completo, la mujer. Pero vean lo que le pasó a palabra. Así no se escribe palabra. ¿Sí? En estado absoluto, estoy hablando. En estado absoluto no se escribe así palabra. Y vean ahí dice dvar. La palabra, a la redundancia, palabra, es con kametz. ¿Sí? Davar, davar. Pero vean cómo se redujo a dvar, dvar. ¿Mm? Esto tiene mucho sentido. Bueno, en el bet, si se dan cuenta, aquí la consonante bet tenía kametz, que es vocal larga. Entonces dice, hey, redúcela. Pues no puedo más que reducirla a pataj. ¿Sí? Pataj. Pero aquí hay una situación particular. ¿Sí? Muy, muy particular. Dicen, bueno, si Dabaj en estado absoluto tiene dos kamets, fíjense, si en estado absoluto la palabra Dabaj tiene dos kamets, ¿por qué el Dalet tiene un Shva? Bueno, eso se debe a una cuestión de eufonía. Si no cambiamos ese pataj, perdón, si cambiamos ese kametz a una pataj, si se dan cuenta quedaría igual. Dabaj haish. Pero para que se note esa reducción, entonces el kametz se va a un sheva. Bueno, sí, ¿y por qué no al revés? Ah, porque esta es una norma. Las palabras que comiencen con kametz, al afectarse, deben llevar sheva. Y esto no es algo nuevo lo que estoy mencionando, ¿eh? Recuerden que esto ya lo habíamos visto cuando se forma el plural de los sustantivos. O bueno, sustantivos y adjetivos. ¿Sí? Sea masculino o sea femenino. Decíamos yelet, yelet, yeladim. Ajá, pero yalda, yalda comienza con kametz. Bueno, debajo del yot tiene un kametz. Entonces pierde ese kametz y sería yildot, yildot.
ya no se escucha la A, se queda con un sheba, yeldot, porque se escucharía mal yaldot. Bueno, a lo mejor dicen, no, pues yo lo oigo igual. Sí, pero ya cuando van reconociendo más el hebreo en sus sonidos, eh, ya es cacofónico hasta cierto punto. Bueno, no colocando o no reduciendo como debería ser. ¿Sí? Entonces, estos cambios, todos estos cambios, obedecen, voy a quitar todo esto, estos cambios, insisto, obedecen a respetar justamente esa eufonía. Y no tanto respetarla porque haya una norma que, no sé, una métrica y todo esto, no. Aparte de eso ya vendría mucho después. Lo decía yo hace unos instantes. Por naturaleza, al pronunciar más rápido, se fusionan las palabras y el acento y prolongación de las vocales tiene que cambiar. ¿Sí? No en todos los idiomas, pero sí en muchos. En muchos o muchos. Incluso en el chino. En el chino también se da algo parecido. El chino es un idioma tonal y resulta que ciertas sílabas, por compañía de sílabas similares, pierde el tono o cambia el tono. O sea, vean, esto es muy, muy natural. Cada idioma tiene sus normas, pero van a suceder esos cambios. Ahora, aquí, vamos a regresar un poquito. Observen el tercer punto. Tercer punto. Decía, se expresa esta relación constructa generalmente con la omisión de determinación. Ah, ok. Si tiene artículo mi primera palabra, pues lo omito y listo, ¿no? Adelante. Pero, ¿qué pasa ahora? Vamos al otro caso. Si la cadena no presenta determinación, perdón, es entendible, bueno, se comprende, ante la presencia de dos sustantivos intactos. ¿Y por qué digo intactos entre comillas? Porque dichos sustantivos realmente están en un estado, el estado de estabilidad, el estado absoluto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Zeroa Hanah. Zeroa Hanah. Entonces, este Zeroa, quiero mostrarlo primero. La palabra, no la hemos visto, sin Zeroa no me suena. Correcto, está bien, no la hemos visto. Aquí se los voy a presentar. Vean, empezamos con Sayin, con Sheba, Resh, Jolam completo, y Ayin. Bueno, aún falta. Tenemos el Ayin. Pero he dicho, Ayin tiene un pataj furtivo. Por eso estoy diciendo Zeroah. Recordemos, antes de pasar al ejemplo de la izquierda y todo esto, recordemos. Pataj furtivo, ¿qué es eso? Recordemos, ¿sí? El pataj furtivo se le llama así porque se adelanta a la pronunciación de la consonante, ¿sí? Y solo se ubica en la última sílaba de las palabras. Ajá. Sobre todo en Ayin y en Aleph, sobre todo. Y se indica además gráficamente, si se dan cuenta, los nekudot van justo en medio,
de las consonantes, ¿sí? Y el pataj furtivo, para indicar justamente que se adelanta, como que lo recargamos del lado derecho del carácter o de la letra hebrea, ¿sí? Por eso lo estoy poniendo ahí, a la derecha, ¿sí? O bueno, recargado a la derecha. Eso es muy normal. Bueno, ahora, Zeroach significa fuerza, ¿sí? Zeroach. Esta fuerza, dice aquí, la fuerza la fuerza del joven, ¿sí? La fuerza del muchacho. Pero hay un error. Por eso lo puse aquí a propósito de esta manera. Hay un error en esta escritura. ¿Cuál sería ese error? Bueno, decía hace rato, incluso ya di nota de esto hace también unos minutos. Decía, como es Jolam completo, ¿sí? Es Jolam completo es una vocal larga y estoy haciendo una cadena constructa. Ese Jolam completo lo tengo que reducir, ¿sí? Entonces, como lo voy a reducir, y recuerden, dentro de la misma clase, no puedo brincar de clases de A O no. En la misma línea, la misma clase, ¿sí? Entonces, si veo que hay un Jolam completo como vocal larga, me voy hacia atrás. Y entonces quedaría la vocal Jolam incompleto. Por lo tanto, aquí vuelvo a escribir, vean, está mi Zayin, está mi Resh, y ya nada más le pongo el Ayin. Ahí está mi Ayin. Bueno, ponemos así. Está el Sheba, que no se puede omitir, y el Jolam incompleto, que ya iría aquí, con el Pataj furtivo. ¿Cómo se traduce justamente esta palabra que acabo de escribir? ¿Cómo se traduce? La fuerza de. ¿Sí? La fuerza de. Claro, así como lo acabo de mencionar, dicen, pero eso no me dice nada. Exactamente, porque ese es el sustantivo regente. Hay que añadirle el sustantivo regido, o secundario. Entonces ya le pongo Segoa y escribo el resto de mi frase. Ha Naah. Perdón por lo lento, pero ya saben que esto, para que se vea mejor la letra, si no. Vemos el resh. Y listo. Su kametz, no kametz, su pataj, perdón. Su dagesh forte, porque estoy poniendo el artículo determinado. Y las vocales respectivas. Ahí está. Ya está listo nuestra relación o relación de genitivo o cadena constructa. La fuerza, la fortaleza del muchacho, del joven. Así funciona. ¿Sí? Pero decíamos, porque es de lo que trataba esta imagen justamente, si la cadena no presenta determinación, es entendible ante la presencia de dos sustantivos intactos. Entonces, vean aquí, Segoa Naah. Es raro, sí, esto es muy raro afirmarlo así, incluso en español, porque traducido sería entonces una fuerza de un joven. Y ya no hubo cambio, no, ya no. Una fuerza de un joven. No es tan común decirlo así. Pero
pero donde sí es común es cuando se habla de algo en general, ¿sí? ¿Cómo que en general? Por ejemplo, eh, los cantos, o no sé, a ver, permítame, la palabra, perdón, una palabra o palabra de Dios, justamente. Ahí está la preposición de. Y uno pensaría, pues, Dabaj Elohim, ¿no? O bueno, Dabaj Hashem, etcétera. Pero vean cómo lo estoy diciendo, Dabaj, o sea, no está afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando en general. A menos que diga, esto es palabra de, bueno, ya es otra cosa. Pero así nada más, palabra de Dios, estoy implicando que palabra es indefinido. Bueno, más o menos, es indefinido, pero porque estoy hablando de algo general, ¿sí? Pues es absoluto, palabra de Dios, ¿sí? Así funciona. Entonces, vaya, vamos un poco más acá. Cuando decimos decreto del presidente, bueno, que eso no existe en hebreo, no se puede decir así, pero vean, decreto del presidente como que se entiende, es algo muy importante, ¿no? O aviso del director, ahí en la escuela, aviso del director. Ya todo el mundo, pone una atención, porque eso de aviso sin artículo nos remite que esto es importante. ¿Sí? Los salmos, en las escrituras, los salmos, varios de ellos que ven que están dedicados a alguien en particular, el famosísimo Salmo 23, empieza, Mismoch lo David, ándale pues, Salmo de David, nos dice un salmo, bueno, que también se podría entender así, un salmo de David, pero no es cualquier salmo, es el 23. Entonces, allí sí, allí sí, va a ocurrir que cuando se da una relación de este tipo, donde sí haya necesidad de un, de un indefinido, de por sí un indefinido, ojo, porque puede ser confuso, cuidado con lo que voy a mencionar. ¿Qué pasa si la relación constructa empieza con un sustantivo, un regente, que de por sí está indefinido, pero mi regido está determinado? ¿Qué pasa allí? Porque si no hago nada, entonces ya sería un caos, ¿no? Hasta pensarlo así de qué. Bueno, solo en esos casos, repito, donde exista una cadena constructa y el regente esté indefinido con el regido determinado, entonces allí sí se coloca una preposición, la preposición lamed. Por ejemplo, déjenme pensar. Um, um, la voz, perdón, una voz del pueblo, una voz del pueblo. Entonces vean cómo voz está indefinido, pero del pueblo tiene artículo determinado. Entonces ahí sí digo col, que es voz, col le haim, o con la in, porque se puede, la preposición se fusiona con el artículo, ¿no? Se la roba, pues mejor. Col la im, col la im. Y ya la palabra col no se afectó, porque está indefinida. Col ha, col la im. Sí, ahí está. Entonces, a grandes rasgos,
a grandes rasgos, esa es la introducción, bueno, reintroducción, no me cuento porque ya había comentado algunas de estas cosas la clase pasada, pero ya aquí ya lo vieron más gráfico, ¿no? El asunto, porque la vez pasada más fue comentario. Y aquí ya pueden ver los cambios, algunos, ¿sí? Entonces, poco a poco iremos comentando estos cambios. Entonces, no se preocupen ahorita en los ejercicios que ya vamos a hacer estado absoluto. No, porque dicen, ay, ¿cómo me voy a guiar? No, esta es la pura introducción, ¿sí? Perdón, en esta primera parte, pero sí es importante seguir haciendo ejercicios con los verbos y las otras preposiciones. Y ya que toco el tema de preposiciones, recordemos que las preposiciones hebreas, como por ejemplo debajo, arriba, enfrente, junto, a la derecha, a la izquierda, sobre, ya tienen bueno, hasta lo podemos decir en español sin problema, debajo de, en español, debajo de, arriba de, al lado de, a la derecha de, a la izquierda de. Bueno, en hebreo, ya dijimos, no existe esa preposición. Sí. Pues insistir en ese punto, no hay preposición de. Nunca lo vayan a poner como la otra preposición que sí existe de procedencia u origen, min. ¿Sí? Esa déjenla para procedencia u origen. Si ustedes dicen algo como tahat min sería abajo desde. No, espérate, o es abajo o es desde, no puede ser, ¿sí? O al min, no, eso tampoco, hasta suena más árabe que hebreo, al min, no. Al significa sobre, entonces no puede ser al min, sobre desde, no, pues ¿cómo está eso que es al min? O al revés, minal, que también suena muy árabe. Min es desde y al es sobre, desde sobre. Entonces, no. El min, ténganlo muy bien definido como preposición de o desde, de procedencia u origen. ¿Sí? Nada más. Y pues lo que sí se puede hacer de momento, claro está, como un ejercicio, pero ese ejercicio ya se los dejaré en estos días, no ahorita porque sí es demasiada información, pero lo que sí podemos hacer es eh, revisar, bueno, ustedes también, pues, revisar la tabla. Ese es el punto, revisar esta tabla para ir viendo las reducciones. Repito, reducciones. Normalmente cuando trabajamos en una frase, aquí en hebreo, para irnos a otros canales, cuando trabajamos las palabras, nos vamos de lo absoluto a lo constructo, no al revés, ¿sí? Pero podría ser al revés. Vamos por partes. Si me voy del estado absoluto al constructo, vean, tiene lógica lo que voy a decir, pero vale mencionarlo. Si me voy, fíjense, del estado absoluto al estado constructo, ¿sí? Las vocales se reducen, ¿sale? Las vocales se reducen. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo al revés? Del estado constructo me voy al estado absoluto. Ah, pues aumento las vocales, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, así de sencillo, por lógica me refiero, claro está. Esto ya no va a ser tan difícil, creo. Nada más hay que estarlo practicando, porque ya tienen ustedes los nombres. Ya, me lo han demostrado, ¿sí? Holam, Shurek, Kibbutz, Hirek, Hirekyot, Tzeret, Tzereyot, todas, ¿ok? Ya está.
Pero ahora lo que hay que aprender es subirlas o bajarlas, reducirlas o aumentarlas, ¿sí? Que repito, lo normal en estos ejercicios en primera instancia va a ser reducirlas para llegar al estado constructo. Entonces, en su estudio, vayan en esta dirección, ¿sí? Desde Tzeré, Yod hasta Jolam, completo. Y tengan en cuenta esa maquinaria de ideas, ¿sí? El Tzeré Yod y el Jolam completo no van a aparecer en palabras en estado constructo. No se puede porque tiene que reducirse, ¿sí? El Tzeré Yod se vuelve Hirek Yod. ¿Siempre? No. Ya veremos en qué casos. Lo más conveniente es volverlo un tzre. Ya veremos por qué más adelante. El jolam completo, como en la palabra esta de fuerza, que es tzegoach, dicen, pero la vocal reducida es un shurek. Sí, pero, aquí hay un detalle interesante. Puras. Esto que voy a mencionar también anótenlo. Cuando hay una reducción vocálica, no se puede reducir a una vocal pura por razones justamente de que al cambiar a una vocal pura, la vocal pura normalmente se usa con verbos, ¿sí? O con pronombres, adverbios, conjunciones. Vaya, pues, el estado constructo solo se da en sustantivos y en adjetivos. Sé que el tema es muy difícil, lo sé, pero eso de que nada más ocurra en sustantivos y adjetivos es un alivio, porque imagínense el estado constructo en toda la tipología de palabras, verbos, sustantivos, adverbios, interjección, no, ya sería dificilísimo, no. Repito, el estado constructo solo se da en sustantivos y adjetivos. ¿Por qué en adjetivos? Porque el adjetivo es parte de esa relación atributiva, ¿sí? Mesa, grande. Carro, nuevo. Palabra, sagrada, ¿sí? Descripción, atributo, por eso es relación atributiva. ¿Mm? Concordancia. Entonces, como hay concordancia, recuerden la concordancia hebrea, ¿sí? No hay que olvidar ese punto de la concordancia hebrea, que es de determinación, de género, de número y de estado. Concordancia hebrea. Concordancia hebrea. Determinación, género, número y estado. Pero la concordancia se da entre qué y qué. Ah, entre sustantivo y adjetivo. ¿Sí? Porque la concordancia verbal, pues desde luego, ya va por lógica. No puedo decir yo comemos. O sea, en chino, en español, en lo que sea, no se puede decir así, es nosotros comemos. Y hay una concordancia, pero más que concordancia, vaya, ni el nombre está bien ahí. Eso es conjugación. ¿Sí? Los verbos se conjugan, los sustantivos concuerdan con los adjetivos en determinación, género, número y estado. ¿Qué es determinación? Artículo determinado o indeterminado. ¿Qué es género? Masculino o femenino. ¿Qué es número? Singular, dual o plural. ¿Qué estado? Absoluto o constructo. ¿Sí? Por eso esta clase es importantísima porque es la primera en la que hablamos de estas cosas. Y claro, lo vamos a estar insistiendo, pero esta es como la base, es el cimiento de lo que vamos a trabajar ya durante meses
así como lo hemos hecho con sustantivos, verbos y otras cosas, otras funciones gramaticales a lo largo de este curso, que ya se hizo bastante largo, y digo, no hay prisa, hay que aprender bien. Ya tienen muy focalizadas las palabras, creo, bueno, por lo que he visto, eh, ya las tienen ubicadas con sus nekudot. Pues bien, ahora hay que trabajarlas con reducción vocálica para crear un estado constructo. ¿Cuándo? De eso se trata el paso 2, el paso 3, etcétera. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando hay vocal pura, esas se las saltan en la reducción. Además, una por lo que acabo de decir hace rato, si son vocales puras es porque pertenecen a otro tipo de palabras. Pero si están en un sustantivo, pues ni las miro, bueno, me las brinco, pues. No va a haber un cambio. Pongamos la palabra ver una con Hirek Yot. Híjole, con Hirek Yot. Ciudad. Ir. Ir. Vean, es pura. Entonces, ¿cómo va a cambiar a estado constructo? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero normalmente esta no se reduce, ¿sí? Porque es pura. Esa es la buena noticia. Si todas fueran puras, pues ya el estado constructo no existiría. ¿Sí? Pero aquí viene la mala noticia. El el número plural, im, sí cambia en estado constructo. Eso sí es regular, pero ya lo veremos más adelante. También el estado constructo deforma el plural femenino. Ya después lo veremos. Ese es regular. Así como hemos estado Melech, Melechim, Medina, Medinot, Menogá, Menogot, Shalom, Shalomim, Shulchan, Shulchunim, Shehunot, que es palabra femenina, Yad, Yadim, etcétera. O sea, ya lo tienen así. Hirekyot, Mem Sofit, ya está ubicado. Bueno, así también va a pasar con el estado constructo para ambas terminaciones en los géneros respectivos. Sí. Em, bueno, quitamos esto. Entonces, Maestro, antes que lo quite, ¿cómo había dicho? Determinación es artículo, el género femenino masculino, estado absoluto constructo, y el número ¿en qué? singular, plural o dual. Es decir, número plural. Ok, O gracias, dual. maestro. Sí, singular, plural o dual. Entonces, seguimos con esta tabla. Estas se van a reducir en tono largo, ¿sí? Si la palabra no tiene característicamente larga, sino que tiene tono largo, entonces me voy a una vocal corta pura. No característicamente, sino simple. Ajá. O también va a haber situaciones donde me tenga que ir hasta una demudada, ¿sí? Ahora eso de demudada, recordemos, clase A no hay. O hay pataj o hay kamets, ¿sí? Ojo, fíjense lo que estoy diciendo. Clase A, cuidado, atención. Clase A, pues está vacío ahí. Vocal corta demudada no existe. ¿Por qué? Pues porque se volvió de clase O sorda. Aquí está. ¿Sale? Dice, pero ahí veo un Kamets. No, acuérdense que no siempre Kamets se pronuncia como una A. Acuérdense de eso. ¿Sí? Va a haber ocasiones, y eso se los he dicho varias veces, les tengo que indicar en qué casos Kamets se pronuncia como una O sorda. O, O, O. No es una O, no es una A, no es demudada, ¿sí? Sino que se opacó, ¿sí? Aún
Kametz reducido, ¿sí? Vocal reducida, como dice ahí. De ahí, de esa parte seguiría la semivocal simple, pero bueno, sí, la reducción se puede dar, claro que se puede dar, de, de aquí hasta acá. Repito, todas esas cosas las iremos viendo gradualmente, ahorita nada más es un panorama general. Se puede reducir a una vocal simple o sheba. Cuando se reduce a una vocal semivocal simple, ese sheba es mudo. Y hasta ahí. Va a haber ocasiones, claro, me estoy centrando en estas, ¿sí? Va a haber ocasiones en que si la palabra tiene vocal corta pura, me voy a ir aquí, ¿sí? ¿Verdad que es mucho relajo? Bueno, sería peor el relajo si esto lo hubiéramos visto desde la primera clase, bueno, desde las primeras clases, cuando todavía no dominaban que si es kesef, que es un segolado, que es un pataj furtivo, y haberles dicho esto al mismo tiempo hubiera sido un caos. Por eso es que me tardé tanto en presentárselos, ¿sí? Bueno, y no solamente yo, cualquier maestro de hebreo o maestra de hebreo, sería lo más terrorífico ver las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Hay que tener un buen conocimiento de las vocales para entonces ya ahora sí trabajar con la reducción, ¿sí? Cuando sea necesaria esta. Entonces, insisto, ya para cerrar este asunto, no la clase, sino el tema, por hoy. Les voy a dejar unas palabras de tarea, solo palabras, no frases, para que ustedes me digan cómo las reducirían, ¿sí? Para estado constructo. Ya palabras específicas, no pues, aquí de aquí sacadas del... No, palabras específicas que sé que las podrían reducir muy bien, ¿sí? Que no habría equivocación, sencillas. Sobre todo que ya conozcan. Primera parte. Segunda parte, la próxima clase vamos a ver palabras que no cambian de vocales, ¿sí? Se quedan idénticas. Algunas, desde luego, porque hay muchas que no van a cambiar. Y ya la tercera clase, bueno, me refiero a esto, entonces fue la primera, la segunda, el siguiente en 15 días, la siguiente en 15 días, eh, ya empezaremos a ver las reglas precisas de la reducción o del aumento vocálico, ¿sí? Repito, entonces, recapitulando, ahora sí. La cadena constructa o relación de genitivo solo ocurre en sustantivos y adjetivos. Nada más, nada más, ¿sí? Y trabaja en esto mucho, bueno, también si así lo creen pertinente, o bueno, en estos días, para que tengamos orden, en estos días procuren enviarme las palabras que yo les voy a mandar, porque procuren enviármelas de vuelta para que chequen si están bien. Yo se las reviso y entonces veríamos si es necesario corregirlo, corregimos, si no, pues perfecto. Y ya que estén revisadas, entonces ya ustedes empiecen a hacer frases en estado constructo, ¿sí? Con esas palabras, con esas, porque ya están revisadas. Y ya se queden con la idea de que siempre que hay dos palabras en cadena constructa, debo eliminar la determinación de la primera, ¿sí? Ustedes hasta pueden empezar a pensarlo así, antes de eso, en español mismo. Eh, el templo de Salomón, por ejemplo. El templo de Salomón. Entonces, en hebreo, por hacer esa cadena, tengo que decir templo Salomón, porque no hay de y no hay el, templo Salomón, ¿sí? Kejal Shlomo, ya está, Kejal Shlomo. O
no sé, la lámpara del templo, menogá, bueno, jamenogá sería la lámpara, sí, 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 eso es la lámpara, pero acuérdense que ya están haciendo una cadena, entonces quitan artículo, menogá sí va a afectarse, luego bueno, una vez les digo, menogat, menogat, jejal, menogat, jajejal, menogat, jajejal. La regla es sencilla en este caso, más o menos sencilla. Dice, si la palabra es femenina, ven que las palabras femeninas por lo general terminan con kametz y hei, ¿sí? Entonces el kametz hei lo quito el hei, quito el kametz, pongo un pataj y pongo un tav. Y por eso es menogat. Menogat entonces significa la lámpara de. Y ya, creo que eso es suficiente por ahora para que ustedes pues lo analicen con calma. Esto, sobre todo, de inicio, esto es lo primero, ¿sale? La tabla, revisar bien cuál es cuál. Por eso ahí no le puse los nombres en el libro, ya no tenía caso, porque ya habíamos visto una página, bueno, en el libro había notado que una página antes ya estaban los nombres, entonces imagínense saturarla con nombres, pues no, ¿para qué? Ahora, una última cosa, ya antes de cerrar, ahora sí. Aquí pueden ver a las vocales en letra latina, hablo en letra latina, ¿sí? Con unos acentos allí o unos signos específicos. Por ejemplo, ay, por ejemplo, la A, vean, la I y la O, ahí están completas, normales. La E, normal, es un shubá. Pero ya vean aquí estos como acentitos que tienen ahí al lado, digo arriba, ¿sí? Esos no se los inventé yo, ya es una nomenclatura y gráfica especial para el hebreo romanizado o latinizado, si se quiere llamar así. Mejor latinizado, porque romanizado ya es del japonés. Mejor así, latinizado. No sé si lo hayan visto, si han visto libros de salmos o tefilim o libros por el estilo donde tienen la pronunciación figurada, o que dicen como fonética del hebreo o algo así, o con fonética, tienen estos acentitos y cosillas, porque es la forma de identificar a las nekudot ya con letra latina. Pero la idea desde un principio que les dije, no tiene caso leer así, porque uno entonces no se acostumbra a leer el alefato, ¿sí? O ni los tenuim, ni los, ay, ese fue el nombre de repente, perdón, esperen, a ver, ¿dónde están? Los, se fue el nombre de las consonantes. Bueno, ahorita recordamos. Para ubicarlas bien, entonces, ya por escrito, ¿sí? Leerlas, acostumbrarse a leer de derecha a izquierda, cosa que ustedes pues ya empiezan a hacer con más rapidez, ¿no? Entonces, no leerlo o transliterarlo con letra latina, porque si no, volvemos a lo mismo. No se acostumbran a leer de derecha a izquierda, no se acostumbran a leer las propias itzogim, esa era la palabra. Itzogim, consonantes, tenía que acordarme, las itzogim. Recuerden que itzogim es justamente eso, consonantes, nekudot son estas. Recuerden que nekudot, incluso ahí lo dice
entre paréntesis, en el medio, puntos vocálicos o puntos vocales. Porque si ya decimos A, ojo y oído, si decimos, si pronunciamos A, E, I o U, esos en hebreo se les conoce como las tenuot, las vocales, ¿sí? Pero pronunciadas o cantadas, recitadas, como quieran llamarlo, vocálicas, orales, pues, ¿sí? Eso es tenuot. Singular tenua, plural tenuot, palabra femenina. Itzug es consonante del alefato, ¿sí? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Esos son los Itzug. Una Itzug gutural, recuerden que son las 5. Aleph, He, Het, Ajin y Resh. ¿Sí? Que son las Itzugim guturales. Tener todos estos nombres, no, casi se me olvida el Itzug, pero bueno, afortunadamente lo recordé. Los Hatuf, semivocales compuestas, que solo pueden ser 3, nada más. Esta tablita engloba todas las vocales, no va a haber una sorpresa, hay que, ¿saben qué? Se me olvidó poner una no sé qué rayos, no. Son todas las vocales, todas las nekudot, ahí están. No va a haber sorpresas, insisto, más adelante. Si encuentran, bueno, si las van a encontrar, seguramente, si encuentran otras rayitas, otros signos, etcétera, esos se llaman signos de cantilación, ¿sí? Los signos de cantilación, como la palabra lo indica, es para recitar el, el texto sagrado respectivo, ¿sí? Talmud o la Torah tienen signos arriba. Por ejemplo, hay un segol que está invertido, pero siempre se escribe en la parte de arriba, ¿sí? O hay una especie de ganchito también hacia la derecha, que también va arriba. Y así varios. Hay aproximadamente 60 signos de cantilación. De esos 60, les he enseñado 2. El metej, ya sea como una línea vertical o como una L invertida, ¿sí? Faltan muchos. Ya cuando haya un dominio del hebreo en su gramática, morfología y sintaxis, entonces, digo, no al 100% porque eso pues es muy difícil, llevaría muchos años, pero se tiene que hacer desde luego en algún momento, ya podríamos ver esos signos para entonces darle una recitación al texto. Ahorita pues es estudio, no tiene caso meternos en dicho estudio porque lo haría todavía más lento, ¿sí? Y además necesitamos en tener una comprensión como lo hacemos en español o en inglés o en otras lenguas, que por leer ya letra latina durante mucho tiempo, pues ya podemos leer de corrido y entonces darle las pausas respectivas a es de asombro, es de pregunta, es de ironía, es gracioso. Eso ya lo leemos nosotros por el mismo contexto, cosa que no podemos hacer aún porque hay que aprender todas estas cosas, ¿sí? Ya aprendiendo el estado constructo y dándole más formalidad a la morfología y la sintaxis, sobre todo a la morfología, porque la sintaxis, si se dan cuenta, es prácticamente la misma que en español: sujeto, verbo, objeto, es la misma, salvo que los adverbios van al final y algunos detallitos extra, que no hay pronombres posesivos. Ojo, no hay pronombres posesivos porque, perdón, se sufijan, hay sufijos posesivos. Y así, los detalles que hemos visto. Entonces, como pueden ver, todavía hay bastante que aprender, pero vale la pena. Ahora sí, concluyo esto. No sé si tengan algunas dudas al respecto de una vez. Maestro, en la columna del tono largo donde está el Sheret, que también tiene
como pataja arriba de la E también es por sonido o por qué? Como, esta, ay, no, a ver. Sí, en la E y en la O. En tono largo, es que está aquí Segol. Segol, está aquí Tseré, y aquí es Jolam. Y este es un Kametz. Ah, sí, ok, sí. Pero entonces ese como pataj que está encima de las letras no indica nada, ¿o qué? Pataj. Ah, ya. Ya. Esta rayita. Esta rayita que Sí. está encima. Ah, no. Ese es se le llama Macron. Pero esa terminología es griega. Macron. Se le pone a las vocales para indicar que son largas, justamente. Sí. No es exclusivo del hebreo, en el latín también ocurre, de hecho de ahí salió la idea. En latín, en chino también se pone ese macrón para indicar la vocal larga. En japonés también se pone así un macrón para indicar. O sea, sí, es muy común que las lenguas, por influencia del latín, bueno, como lengua científica, le pongan esta línea arriba para alargar. Por alguna extraña razón, si se dan cuenta, no pusieron el macrón arriba de la A. Esa decisión ya es masorética, ni idea del por qué. Le pusieron ahí mejor una diéresis o trema. Pero bueno, es la misma idea. Si encuentran esa trema o diéresis sobre la A, es un cametz. Es un cametz. Sí, Ok, maestro, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Bueno, no, por mi parte estoy bien. No Sí, más que pues, me voy a tardar sí, no. aprendiendo. Pero si dice usted que nomás con que tengamos la tablita ahí al lado, ya Sí, la armamos, ¿no? es la idea que la tengan ya así como la tabla periódica de elementos en química. Ujú. Estaré batallando con números y pesos atómicos, pero ahí sí, porque aprendérselos no, pues gracias. Pero bueno, me fui muy allá. La tabla periódica, pues ni quien se la sepa, ¿no? Toda. Me refiero con todo y pesos y números atómicos, nadie. A lo mejor sí se aprenden los símbolos, ¿no? Pero así sabérsela de todita completa, creo que ni el mismo Mendeleev cuando la inventó. Entonces, eh, sí, ténganla, como lo dijo, como lo acabo de decir, ténganla impresa o ahí copienla, dibújenla, lo que sea, pero ténganla a la mano, y no solamente en la cuestión de los, el orden, sino también los nombres, porque eso les van a ayudar, les va a ayudar mucho cuando yo les diga, no sabes qué, tu semivocal no puede ser semivocal porque es una vocal corta, y ustedes se quedan así, ¿qué? No, por eso ubiquen bien cuáles son las semivocales, las vocales cortas, que ya más o menos tienen la idea, pero ahora sí, reafírmenlo, ¿sí? ¿Cuáles son las de tono largo? ¿Cuáles son las característicamente largas? Ténganlas así. Como lo hicimos en un principio, recordarán, cuando les ponía ahí en el pizarrón en la academia, el Padre Nuestro, no sé, un salmo, una frase, y en vez de traducirlo, ¿qué les decía? Leámoslo. Pero leámoslo deletreando, que ven que empezamos que este es un Dalet, que este es un Dagesh Forte, que este es un Dagesh Lene, que este es un Metek, etcétera. Bueno, ahora van a hacer lo mismo, pero ustedes, ¿sí? Ustedes en sus ratos libres, con 3, 4, 5 palabras que ya tengan de las frases que han hecho, precisamente, para no irnos muy allá lejos a internet o no sé, con las mismas frases que han hecho. Revisen, por ejemplo, no sé, Yaldá, ¿cuáles son sus Nekudot? Pues los Nekudot son fáciles. Sí, pero ahora ya clasifíquenlos.
Insisto, es un ejercicio de ratitos. Vean que no, a estas alturas ya no los pongo a deletrear. ¿Para qué? Ya no tiene caso. Sí. Pero ahora ya ustedes ya pueden hacer esto en casa, bueno, en sus tiempos, ratos libres. Ok, tiene Camets. ¿Qué tipo de letra de Nekudot es el Camets? El Camets es una vocal de clase A de tono largo. Eso es todo. Sí. No es de como el verbo, ¿no? Que el verbo tiene persona, tiempo, modo, número, son muchas cosas, ¿no? Aquí nada más es qué clase es y qué extensión tiene. ¿Sí? Clase se refiere a vaya, de lo débil a lo fuerte, perdón, de lo fuerte a lo débil, A, E, I, O, U, ¿sí? Y la prolongación sería vocal corta, tono largo, característicamente largo. O sea, tiene lógica, ¿sí? Nada más hay que aprendérselas bien. Y ya así lo van a ubicar más rápido. Volviendo al ejemplo, la tabla periódica. No sé, y hasta por lógica, ¿no? El carbono no es metal, ¿sí? O el argón no es un no metal. Digo, por recordar, y eso que ya la química está, allá en secundaria, lejos, pero ya uno se queda, ¿no? Igual va a ser esto, igual va a ser esto. Los nombres no están muy raros o extraños, nada más hay que aplicarlos un poquito de lógica. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? No, maestro. ¿No? Como que no, nada más hay que, yo creo que con la práctica se va a ir como que, pues, ya familiarizándonos cómo ir cambiando en ese estado constructo, ir cambiando las vocales, porque así de entrada, híjole, se me hace Sí, no. bien difícil. Sí, no, por eso en esta clase no hubo ejercicios. Sería una trampa de, pues ahí hagan ejercicio, basándose en qué. No, por eso esta fue de pura introducción, porque sí es mucha información, irlo revisando poco a poco, pero teniendo en cuenta esto. O sea, la base, son dos bases. Dos. Primero, ¿para qué se usa? Aquí está. ¿Y cómo se usa? Ese es el principio, ¿sí? ¿Para qué y cómo? Claro, en el para qué habría otras circunstancias más entre líneas, ¿sí? Que ya las veremos poco a poco, ¿sí? Del acento, bueno, como pudieron ver aquí en estos ejemplos, quizás, por ejemplo, aquí en el último, el que dice la palabra de la mujer, de Baja Isha, pero vean, hasta lo estoy pronunciando así, de Baja Isha, porque no lo puedo pronunciar de otra manera, a menos que sea elemento por elemento. Ahí sí, en estado absoluto, Dabaj Isha. Ok, Dabaj Isha. ¿Qué pasaría? Podría ser la pregunta, ¿no? También la curiosidad. ¿Qué pasaría si yo le pongo artículo a ambas? Y digo, Hadabaj Isha. ¿Es válido? Claro, es válido, se entiende, pero no se entiende una cadena constructa porque está rota. ¿Qué lo rompe? El artículo. ¿Sí? El artículo en el regente. En cambio, como no hay este artículo en el regente, se entiende que, mira, aquí empieza y se cierra con el artículo de la segunda, del segundo término. Sí, todo esto tiene su chiste, ¿eh? Todo esto tiene su chiste, su lógica propia. El hebreo es una lengua, por eso es tan interesante, porque si se dan cuenta en español, digo, no es porque lo sea mejor o sea peor, pero en español le damos mucho
mucha vuelta y tiene ¿cómo decirlo? Sus tropiezos o sus cosas raras el español, que no debería, pero ya así es la lengua. ¿Mm? Por muchas circunstancias que no viene ahorita al caso mencionar porque no estamos estudiando español. Pero en hebreo, por lo que han visto, es un idioma muy estructurado. ¿Sí? Se dio así. Cierto es que que los masoretas, cierto es que le dieron mucha estabilidad, pero porque ya le dieron regla o normatividad a la lengua. ¿Sí? Algunas cuestiones las inventaron ellos, sí, los Nekudot, por ejemplo, los inventaron ellos. Y qué bueno, porque imagínense estudiar el hebreo sin vocales, como era el hebreo antiguo. Sería mucho más difícil de estudiar y basándose en qué, ¿sí? Es como cuando doy este curso de jeroglíficos egipcios, pasa lo mismo. El jeroglífico egipcio tiene, no hay vocales, es una idea, ¿sí? Como la carita feliz. ¿Cómo hacen la carita feliz? 2 puntos y cierre de paréntesis, ¿no? Bueno, falta de ponerle ahí el emoticón. Ponemos 2 puntos y un signo de paréntesis, de cierre de paréntesis. Dicen, ¿qué tiene que ver el 2 puntos con el sí para decir una carita feliz? Por allí va el jeroglífico egipcio. Da la imagen, pero no da la pronunciación. Uno asume el símbolo. ¿Sí? Algo así, bueno, pero ya fue un extremo con el jeroglífico. El punto es que hay que estar trabajando, y también en jeroglífico egipcio existe esto de cadena constructa, porque es el tatarabuelo del hebreo. ¿Sí? El egipcio faraónico, bueno, valga la comparación, es el tatarabuelo lingüístico del hebreo, y ya se daba esas situaciones. Entonces, eh, eh, hay que seguir adelante, pues. Les repito, Maestro, sí, sí, escucho. una pregunta, en la antigüedad que dice que no estaban las Nekudot, solamente estaban las consonantes, o sea, no existían escritas, pero sí existía en pronunciación. Claro, sí, sí. El detalle es que no se sabe. Los masoretas, los masoretas fueron los que se dedicaron a ponerle vocal, o sea, ellos inventaron estas reglas, pero no se las inventaron de, pues para que se escuche bonito o para acomodar, pues ahí no, tampoco se trata de eso. Fue un estudio de varias personas durante muchos años, no fue así de en un mes ahí me entregas el proyecto, no, fue una cosa de entre varias personas durante muchos años para adaptar lo más posible de acuerdo a lo que había en la zona. ¿Cómo que lo que había en la zona? Me refiero, comparándose con el latín, con el griego, que no son lenguas semíticas, pero eran las lenguas, digamos, no quisiera decir lengua franca, pero sí los idiomas conocidos, científicos, a eso me refiero. Entonces les daban un respaldo. Por eso, Dagesh, forte, Dagesh, lene. Ese lene y ese forte son palabras latinas. ¿Sí? Entonces, estos nombres, perdón, esta decisión de poner los puntos ayudó mucho a aprender, a entender mejor, darle una lectura al hebreo antiguo. Sí. Hubo intentos previos, claro, pero ya los masoretas fueron los que lo definieron y lo terminaron para que ya tuviera una difusión, porque ya estando en la diáspora, ¿sí? O en diásporas distintas, entonces, si no hubieran hecho esto, el hebreo estaría muerto. Tan muerto que este curso no existiría. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no hay Nekudot, no hay estabilidad en el idioma, cada quien lo va hablando como quiere, como le pasó al latín, ¿sí? Le pasó al latín, lo vivimos en el latín. El latín era una lengua estable,
se cae el Imperio Romano y como se va creciendo en ese transcurso, entre que si cae o no, va creciendo, a grado tal que ciertas regiones ya dicen, no, pues Roma está muy lejos, yo pronuncio como quiera. Y ahí te va el español, y ahí te va el francés, y ahí te va, y eso que son países cercanos a Roma, o regiones. Pues ahora imagínense el hebreo que salió de la tierra de Judá, pues de Canaán, toda esta parte de la actual Palestina, se fue hasta España, se fue hasta el norte de Alemania. Entonces, pues claro que iba a perderse. Para evitar esa pérdida, los masoretas dijeron, mejor lo estabilizamos, ya aunque cada quien esté hasta China, pero que el hebreo en todos lados se escriba igual para que lo pronuncien igual, porque es palabra de Dios. Y no tanto porque sea palabra de Dios, bueno, además, para que haya estabilidad en los términos, en los ritos, en el uso y en la tradición, como nombre la etimología de la palabra Torah, que es la tradición o la enseñanza. ¿Cómo va a haber tradición o enseñanza si la lengua está toda dispersa o toda caótica como resultó en las lenguas romances del latín, a partir del latín? Por eso es que se decidió hacerle esa normatividad. Antiguo, ahora, el hebreo antiguo, pues, las letras, hasta las mismas Itzugim eran muy, parecían letra de niño, ya se les había comentado. Por ejemplo, el mem así, el lamed así, y el kaf sofit, pues ahí está. Ah, pues se ve bonito, sí, pero es una forma. Yo. Puede llegar otro fulano y decir, no, pues el mem yo lo hago así, el lamed así, y el kaf sofit así. Y ojo, no estoy poniendo nekudot. Y ahí entérate cómo puedas que eso dice rey. Bueno, aquí pues hay cierto parecido, pero ese cierto parecido lo tengo que estar ahí adivinando prácticamente. Entonces, ya estabilizadas las letras, pues ya se puede dar una lectura más adecuada. Así está esta cuestión. Ay, pues qué bueno que inventaron las vocales, maestro. Sí. Ahora, ¿por qué se aceptó? Porque van a decir, bueno, ajá, ¿y quién les dio permiso o qué? Bueno, de entrada porque eran sabios, de entrada. De seguida, porque volvemos a lo mismo, lo decía hace rato, se fijaron en lo que había en la región, arameo, sobre todo, arameo, no sé, gués, o sea, otras lenguas semíticas, aparte de la cuestión científica del latín y griego. No, no es que pusieron latín y griego en el hebreo, no, 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 no. Se fijaron en ese ejemplo de cómo el latín y el griego sí tenían gramáticas redactadas, ¿sí? Malas o incompletas o como sea, pero ya había en ese entonces ciertas nociones gramaticales que dieron pie al trivium y al quadrivium en el Renacimiento. Pero para los masoretas era importante basándose en una comparación. Pongamos, por ejemplo, para que sea más entendible esto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, permítame, déjame pensar una palabra. Gato. ¿Cómo se dice gato? Supongamos que el español no tiene ni idea. ¿Cómo se dice gato en francés? Ah, chat. Ah, ok. ¿Cómo se dice en italiano? Gato, con doble T. ¿Cómo se dice en portugués? Gato, mismo, con U, casi. Gato. ¿Cómo se dice en rumano? Y entonces iban comparando y decían, bueno, si estas lenguas son parientes del español, bueno, por poner así el ejemplo, entonces si este es sha, si este es gato, si este es gato, entonces a, o, a, u, a, u, a. Entonces a mi palabra, gato. ¿Sí? ¿Cómo decimos hombre en italiano? Uomo. En portugués, hombre. En francés, homme. Ah, entonces en español,
O y una E al final, bueno, por distintas situaciones, ¿sí? Así fueron comparando. Entonces, imagínense, eso no lo iban a hacer en un día o dos o en un mes. Era una cuestión de comparación con las lenguas circundantes para que empatara más o menos porque no había un registro. Ahora, recordemos, los masoretas no surgieron así nada más. Fue rescatar la tradición, que las escrituras, más que las escrituras, pues esas estaban intactas, darles difusión y estabilidad. Entonces, para darles esa difusión y esa estabilidad necesitaban idear un sistema vocálico que fuera sencillo. En un principio, ya saben, para cualquier escritura, era elitista, nada más los rabinos podían leer. Ya después se universalizó, digámoslo así, para que cualquiera pudiera leer el hebreo, bueno, cualquiera que estuviera interesado. Así funcionó, así se dio, pues, por comparación fonética. Pero bueno, entonces, pues ya hay que terminar. Ahora sí, después de toda esta explicación, nada más es, insisto, les voy a mandar las palabras estas, no frases, palabras, para que ustedes chequen cómo pueden reducirlas. 5 palabras les voy a enviar, nada más. Así que si no hay un comentario más, una pregunta más, pues creo que ahí dejamos por hoy. Por mí ya no. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestro. Muy bien. Nos vemos. La Tov, Shalom. Shalom. Bye, bye. Shalom, Laila Toba.